el apoyo ayer en San Fernando con los músicos y sonido. Ha sido muy bueno pasar un tiempo juntos, así que muy agradecido por que lo han hecho bien y bueno, la pasamos bien también, ¿no? Gracias a Dios que es transparente. El domingo estuve en lo de Baravalle y era una cosa así, el púlpito estaba perdido detrás de la cosa tan alta que hicieron ahí. Así que gracias por esta gentileza. Quería leer en Filipenses capítulo 4. Esta vez no. El domingo pasado dije algo que dijo un hermano. No voy a repetir lo que dije a la mañana, pero yo el domingo a la mañana dije algo y a la tarde tuve que cambiar porque dijo Lalo Echeverría, dice: yo voy a ser obediente a mi esposa, no voy a decir la misma cosa. Así que también hoy, aunque no hablé a la mañana, hoy tuvimos visita, voy a repetir algo que dije el domingo pasado a la mañana. Está en Filipenses 4:13. Es un versículo muy conocido. El 12, comenzamos por el 12. Y el que escribe acá es el apóstol Pablo, que los que conocen la historia era un hombre muy preparado, uno de los más preparados de ese tiempo, porque aprendió a los pies de Gamaliel. Dice que era el sabio más grande que tenía Israel en cuanto a la enseñanza del judaísmo, ¿no? Y de la palabra hasta ese tiempo, y las costumbres judaicas, y él fue criado a los pies de Gamaliel, dice, estuvo por maestro. Además era un hombre que tenía poder y también tenía dinero, y por celo era un hombre celoso de las cosas de Dios y estaba en contra de todo lo nuevo o todo lo que aparentaba ser verdad. Entonces se desató una persecución en Israel y uno de los perseguidores era Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo. Los judíos pueden cambiarse el nombre, ¿no? Cuando según la función les toque, por eso es que algunos que van para allá se cambian el nombre, ¿no? Buscan el nombre conforme a sus características y también a su función. Y este era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia hasta que se encuentra con el Señor. Dice, camino a Damasco, él era uno de los que estuvo presente cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Esteban era uno de los discípulos de los apóstoles y fue el primer hombre que fue sacrificado o muerto por la causa del Señor. Y él estaba allí presente y después seguía la persecución, camino a Damasco. Dice que una gran luz se le apareció y fue tirado a tierra y allí cayó y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él reconoció a que le hablaba, quedó ciego, que le hablaba y dijo: ¿qué haré, Señor? O sea que se encuentra con Jesús. Es algo sobrenatural, algo
muy místico, ¿no? El encuentro con Jesús. Es una experiencia que muy pocos tienen. Ya la habían tenido los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo con Jesús, una experiencia parecida allí en el monte de la Transfiguración, que era un lugar, de pronto se convierte en algo glorioso. Las ropas del Señor resplandecientes, dice, blancas, resplandecientes. Una experiencia muy especial. Como estaba escuchando de colado estos días un curso que está haciendo mi esposa, dice que es una experiencia mística, lo dice un gran maestro que les enseña, ¿no? Y esta fue una gran experiencia que cambió el rumbo de este hombre, de tenerlo todo, de tener el apoyo de los maestros de la ley judía y también el apoyo del pueblo judío, porque ellos no creían en este Jesús que era el Mesías. Y comienza él a obedecer al Señor. Él fue apartado para predicar a los gentiles, dice, pero él predicaba a todos, no excluía a nadie. Y Pablo comienza su trabajo después de muchos años, es enviado por los mismos apóstoles a uno de sus primeros viajes, y después al segundo y tercer viaje. Ya Pablo estaba muy ducho en su experiencia con Dios, en su conocimiento. Él tuvo una experiencia que lo llevó a ver cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dice, son los que han sido preparadas para nosotros, pero él vio estas cosas. Él metió la cabeza en el cielo, parece cuando se encontró con Jesús, y vio cosas gloriosas que no tenían comparación con todo lo que él poseía y con todo el poder que le fue dado para acechar contra la iglesia. Y pasando el tiempo, él mismo fue perseguido y estuvo mucho tiempo, más tiempo preso por la causa del Señor que más tiempo libre. Y sufrió persecuciones, castigos, cárcel, azotes, naufragios, pasó hambre, desnudez, dice, perseguidos por los de su propio pueblo y por los que no eran su pueblo. Pablo pasó muchas pruebas y nunca volvió atrás. Y cuando le escribe a los hermanos en la ciudad de Filipos, a los filipenses, dice en el versículo 12 del capítulo 4, sé vivir humildemente. Sé que esto lo aprendió, y sé tener abundancia, porque ya la tuvo antes, tuvo abundancia. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Estoy enseñado, y por todo estoy enseñado. Él había aprendido la lección, por todo. Hay un trabajo continuo, día tras día, del Señor sobre nuestras vidas, donde vamos aprendiendo a conocerle, a amarle, a negarnos, a seguirle y a servirle. Y a veces tenemos abundancia y a veces tenemos escasez. A veces estamos en plena salud y a veces se nos agota la salud, pero lo más importante es que Él está en nosotros, que vive en nosotros, que prometió además, aunque no sea palpable, no lo podamos a veces sentir o
discernir en nuestra propia vida, Él está. Él está. Y dice el versículo 13, después de todo lo que narra que para lo que estaba pasando, para lo que fue preparado, para tener abundancia, escasez, para todo estaba preparado. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le parece? Lo repetimos, a ver, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repetíselo a alguien, a ver. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después, cuando empiece a molestar el callito del pie, también digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque las pequeñas cosas a veces nos hacen dudar de la presencia del Señor en nuestras vidas. La palabra de Dios nos anima a nosotros a no temer las pruebas. La palabra de Dios, por eso Tita estaba tan fortalecida que le oró a los médicos, ¿no? Y a los enfermeros seguramente, y al anestesista y a todo, ¿no? Esa es una fe sencilla, genuina, real, que seguramente nunca se van a olvidar ellos de lo que hizo esta señora tan grande. Porque la palabra de Dios nos da una confianza, nos da seguridad de que Dios está con nosotros siempre. La palabra de Dios nos ayuda a vencer las tormentas de la vida. Hay tormentas espirituales, hay cosas inexplicables que pasan. Cuando uno pasa por una tormenta, hay cosas que no las puede entender. Yo me acuerdo cuando era chico, me acuerdo ahora, ayer hablábamos con el pastor Incico y el pastor Pazuelo de no sacar las cosas viejas, porque nos volvemos y no nos actualizamos. Pero yo me acuerdo cuando era chico, antes de venir de Tucumán a Buenos Aires, hubo una gran tormenta. Nosotros vivíamos en medio de cañaverales y de montes, ¿no? Entonces la tormenta de pronto desubicó el techo, era un techo de paja bien hecho, y lo corrió, o sea que quedó una abertura allá y allá, ¿no? Y lo sostenía unos horcones que se llaman en el medio, sobre una columna, todo era de quebracho, el que se usa para la vía del tren. Y cayó un rayo a unos 30 metros casi de mi casa y la quemó totalmente a una higuera que teníamos, ¿no? Y arrasó con todo lo que había. El baño precario que teníamos fue arrasado, así que todo es una cosa inexplicable. Son tormentas que nunca había pasado. Tuvimos a veces con el tiempo de verano, el calor, los remolinos que venían y llevaban todo, ¿no? Por ahí te llevaban la ropa, tenías que dejarla bien enganchada la ropa, porque si no te la llevaba. Y a veces uno pasa por tormentas así físicas, naturales, como por tormentas espirituales. Pero acá la palabra nos anima, la palabra está por encima de todas estas cosas que pueden sobrevenirnos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos vencer las tormentas espirituales, aún las persecuciones que pueden venir. No sabemos, estamos bien todavía, a pesar de que estamos mal, vamos bien todavía, dijo alguien, estamos mal pero vamos bien, a pesar de que estamos todavía con libertad. Puede ser que por ahí nos corten la libertad de encontrarnos así todos los domingos, puede ser, como pasó en otros lugares. La palabra nos anima en los tiempos de desánimo. ¿Cuántos se desaniman de ustedes? Yo me desanimo. Ustedes no, ¿no? Un aplauso para los que no. Muchas veces hay cosas que vienen y golpean y no podemos salir y tenemos desánimo, ¿no? Hace un mes y pico, 2 meses creo que nos cayó una noticia en el colegio
que teníamos, yo iba contento orando y qué sé yo, di el devocional y después me separan los muchachos, me dicen, ¿no sabes lo que pasó? ¿No? Nos cayó una multa, dice, de 38.000 millones de pesos de impuesto a las ganancias. ¿Y qué impuesto a las ganancias si nosotros estamos todo bien? Además, hay estamos exceptuados de algunas cosas, pero tenemos un compromiso nosotros de dar una cantidad de becas que cubren mucho más que lo que sería ganancias. ¿Vos sabías eso, Karina? No sabías nada. Perdón por la mala noticia. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Cerramos, quebramos. Tenemos tanta gente acá, tantos chicos. Y el banco nos chupó todos los depósitos de esos días. No se estaban pagando en el colegio, me parece, empezaron a pagar en el colegio. Y no el banco, sino la provincia. Y me agarró un desánimo tremendo. Entonces me fui a orar en el lugarcito que tengo yo y después me tranquilicé. Y después empezaron los trámites, todo un día, 2 días, 3 días, y todo se solucionó. Pero yo digo, tan vulgarmente vamos a dejar todo qué vergonzoso, ¿no? Dejar todo plantado, gente sin trabajo, la gente del colegio sufriendo por sus niños, un ataque del diablo, como decía Fernandito. ¿Está por ahí, Fernando? Se fue. Allá está. ¿Quién oró antes que estaba en el baño? Yo cuando estaban orando. Allá está. Tenemos a veces esas cosas que aparecen, pero el primer y único recurso es acudir al Señor. En Él todo lo podemos. Si Él nos puso en un lugar, Él nos tiene que sacar, no otras cosas. ¿Sí? Así que muchas veces atravesamos tormentas espirituales. Dije bien, no eran 3.800 millones, eran 38.000 millones de pesos. La cifra, no sé si alguien la tiene, algunos la deben tener. Nosotros no alcanzamos ni con todos los edificios que tenemos, ni con todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Jesús en todo tiempo nos da la fortaleza necesaria. A veces estamos bien y estamos como para alcanzar grandes cosas, a veces estamos en situaciones que nos sentimos impotentes, a veces estamos felices como David y otras veces estamos llorando como Ana en el templo cuando clamaba por su hijo. Y a veces nos sentimos con fe como Abraham y a veces nos sentimos sin un poquito de fe para nada, ni para levantarnos. Porque ocurren cosas inesperadas que golpean muy fuerte sobre nuestras vidas. O sea que yo quiero animarles a seguir adelante y a decir siempre cuando estamos, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, esta palabra, todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas. Cuando estamos a veces afligidos, desanimados, o estamos con una fe poderosa, no quiere decir que seamos más que otros ni que seamos menos que otros, sino que somos personas. Somos seres humanos, todavía no hemos sido transformados a la semejanza de Jesús en el gran día. Mientras estemos en la tierra, surgen ciertos temores. Yo hace unos días estuve visitando Los Pernillas, después fui a verlo a Chiche y me agarró el día jueves, creo que fue un corte de ruta en la Ralde. Y estuve 1:45 para pasar, para hacer 6 cuadras y se acercaban gente al coche y había policías por todos lados
y coches que se te venían encima y nunca me pasó una cosa igual. Estuve alguna vez en algún accidente en Panamericana donde chocaban en cadena y fui esquivando, me fui para allá y zafé. Siempre orando, ¿no? Siempre orando al Señor para que me guarde. Recuerdo que la salida fue no agarrar el acceso a Tigre, sino como no podía entrar y esquivé a uno, me fui para el acceso a Don Torcuato. Y después me agarró como una contractura porque, bueno, fue mucha maniobra y no tuve ni un roce. Pero la semana pasada fue muy complicado. Y después nos desviaron para el puente el antiguo puente angosto que era, y allí atravesaron un micro también y la gente pasaba, los coches pasaban por una sola mano. Y había que montar un poquito ahí arriba la especie de vereda que hay. Y bueno, y la gente, los coches rompían para pasar ahí, rompían esos divisores que hay. Y bueno, fue un momento muy difícil, pero de pronto yo me siento en paz, me siento con una profunda paz. Y más adelante había otro colectivo que cruzaba, se había que ir esquivando hasta llegar al lugar que estaba libre. Tardé 1 hora y 45 para pasar ese pequeño tramo hacia la rotonda, que no llegué a la rotonda, sino que me fui para allá, para la casa donde vivía Bruno antes. Y ahí se juntaban todos los coches, los que venían de la villa, los que venían del costado del arroyo y los que venían los que desviaban para el acceso ese ahí. Y estuve muy intranquilo al principio, pero después cuando empecé a orar me puse muy, muy tranquilo, muy en paz. Estaba muy en paz. Y comprobé la presencia de Dios. Dios siempre nos acompaña, siempre nos da la fuerza, nos da la salida, nos da la solución. Siempre, siempre, siempre. ¿De qué manera nos bendice Dios? Nos prepara para esto. Dios nos da la fuerza, la fe, lo que necesitamos a través de su palabra. Entonces necesitamos nosotros volvernos cada día hombres y mujeres de la palabra de Dios. Dios tiene que hablarnos todos los días por la palabra. Pero para eso tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar la palabra. Dice la misma palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y dice el salmista en el Salmo 119, versículo 105, que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Es como que no tenemos, vamos por sitios muy oscuros. Nosotros hemos andado con los chicos por la Quiaca y por lugares así de montaña y es bien oscuro, ¿no es cierto? No se puede andar sin una linterna o algo que nos, ¿se acuerdan, no? Que nos alumbre. Más cuando uno tiene que ir al baño al fondo de la casa, ahí en la puna es bravísimo, muy peligroso. Entonces, por todo, por las piedras, porque puede haber algún animal, porque no sé, necesitamos en esos lugares, o donde yo vivía antes, también tener una lámpara que alumbrara el lugar donde íbamos. Pero hay una lámpara permanente que es la palabra de Dios que nos alumbra de noche y de día, en cualquier camino que estemos, en cualquier circunstancia que atravesemos, es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que no es como cualquier libro. Es una palabra que trae vida, que resucita a los muertos espirituales. Y también a los muertos que se mueren físicamente. Me acuerdo cuando ustedes han conocido a Rodrigo Báez,
cuando se ahorcó, él contó acá, y él le hablaron la palabra, y en su agonía recordó la palabra, mientras estaba muriendo. Después se murió, pero también el último aliento de él era la palabra de Dios que escuchó. Y después que estaba en la morgue, se resucitó, se le apareció el Señor de la palabra. Y después, no sé si todos estuvieron algunos estuvieron cuando contó que él se murió otro preso y tenía que, si era cierto lo que le pasó, tenía que resucitarlo. Estuvo toda la noche con un muerto ahí hasta que se levantó, porque le creyó la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nosotros lo podemos en Cristo, todo lo que nos sobreviene, porque creemos a Dios a través de su palabra. Su palabra revela a Dios y nos recuerda cada día que Él está presente con nosotros. La palabra de Dios dice también que es medicina para nuestros huesos, como dice Proverbios 4:20 al 22. La recomendación del sabio dice: hijo mío, está atento a mis palabras, dice, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. O sea que es vida, es luz, es medicina para nuestro cuerpo. También es alimento para nuestra alma, es pan de vida. La palabra de Dios es pan de vida, da alimento a nuestro cuerpo. Jesús, cuando fue tentado por el diablo allí en el desierto, él le decía que hiciera esto, si era hijo de Dios, que hiciera aquello, y le ofrece le dice que podía convertir las piedras en pan, y él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Cuántos lo han leído eso? Nunca nos ponemos a meditar el valor, la verdad que encierra esto que Jesús dice, ¿no? Y también a veces actúa como un termómetro espiritual. Cuando nos encontramos en dificultades, medimos el grado de espiritualidad que tenemos, ¿no? A veces uno cuando está sirviendo a Dios, se encuentra con situaciones que nunca esperábamos. Por ahí me acuerdo una vez estaba haciendo un asado en la parrilla y estaba todo lleno de humo y de olor a asado, y golpean la puerta y era un vecino que dice: Don Roque, dice, puede venir porque mi papá está poseído, dice, ¿no? Y había un montón de gente tratando de liberarlo y no podían. Y yo dije: ¿cómo estoy, Señor? ¿Cómo estoy? Y acudí al Señor enseguida para ponerme las pilas en orden, ¿no? Pero había estado orando esos días, todos los días como una costumbre, y también en tiempos libres orando al Señor, aprovechando para estar en comunión y para leer la palabra. Y recuerdo que fui y bueno, el muchacho grande, ya padre de adolescente, quedó libre, ¿no? Quedó libre de toda atadura que tenía. Y Dios me dio palabra de ciencia para decirle algunas cosas que nunca se la dijo a nadie. Dios me dijo que le preguntara. No es que Dios me habló, yo sentí que Dios me inspiraba a decirle algo y era como yo le decía. O sea que necesitamos permanentemente la palabra para estar recargados, para estar llenos, para estar listos para la tarea que nos encomienda o que por alguna circunstancia aparece durante nuestro diario andar.
es una alarma espiritual también cuando estamos por cometer algún error o desviarnos de algo, es como una alarma espiritual. Hace unos días también, como un mes, me pasó algo que fui a comprar algo en el mercado y entre la mercadería había unos 3/4 kilos de cebolla, y cuando yo tengo la costumbre de cotejar los precios, porque por ahí te cobran de menos, de más, o de más, a veces repiten sin querer, a veces las chicas o quien atiende el precio, y yo me di cuenta que no me cobró la cebolla. Entonces, cuando estaba saliendo del mercado, digo, ¿qué es un 3/4 de cebolla? Y cuando llegué al coche, es como que Dios me dice, inmediatamente andá y devolvé la cebolla. Yo lo estaba por dejar un carrito ahí, ¿no? Pero no correspondía, porque le iba a llevar otro. Entonces fui, le dije a la chica me dijo, no hay nada de eso, no, pero yo no quiero, déjala ahí. Compraré de vuelta, traeré de vuelta y compraré, no sé, o cobrámela. Así que también es una arma espiritual la palabra. No sé si alguna vez les pasó, pero a mí me pasó muchas veces. Y también a veces es como un semáforo espiritual. El semáforo está para que lo respetemos. Hace unos días viajé con alguien que me llevó a un lugar y pasó los semáforos y me dice, le digo, pasaste el semáforo en rojo y pasaste en otro. Ah, no, yo tengo un filtro, me dice, que no me lo ve. Es el filtro que usan las ambulancias. No, el semáforo está para respetar a pesar del filtro que tengas, ¿no? No voy a decir quién es para que no se den cuenta. Nosotros a veces le ponemos el filtro también al semáforo que Dios pone delante nuestro, ¿no? Nunca lo había sentido, yo pensé que lo tenían las ambulancias solo, ¿viste? Esa excepción por exceso de velocidad o por pasar un semáforo en rojo. Dios también nos fortalece a través de la iglesia. O sea, necesitamos, por eso nos congregamos, si no, no vale la pena hacer el esfuerzo de estar hoy acá, pudiendo estar en casa. Los hinchas de Boca mirando a Riquelme ahí jugando con Messi. Y bueno, podríamos estar en otra cosa, mirando televisión, paseando. Pero estamos acá porque esto es importante, congregarnos. Porque hay espiritualidad, hay hermandad, hay mandamientos a la iglesia de que velemos los unos por los otros, que nos amemos, que no nos olvidemos de la hospitalidad, que permanezca el amor fraternal. Eso dice la palabra de Dios. O sea que Dios nos fortalece a través de la iglesia, por eso necesitamos ser parte de la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, es algo vivo, es algo que vive diferente, que piensa diferente, que trabaja diferente, que habla diferente, que convive diferente. Eso necesitamos la palabra, necesitamos la iglesia y necesitamos también el Espíritu Santo en nosotros porque es el que nos guía a toda verdad. Jesús dijo esto antes de su partida, antes de ser llevado a la cruz, consolando, animando a los discípulos que estaban entristecidos, le dice que Él iba a enviarles un consolador, el cual estaría con ellos para siempre. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros. Desde el día que nos convertimos al Señor, que le entregamos el corazón, viene a morar en nosotros y después se manifiesta en diferentes maneras. Pero Él nos consuela. Él es el consolador. No hay otro consolador que supere al Espíritu Santo. O sea que todo lo podemos en Cristo porque tenemos la palabra, somos parte de la iglesia y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. También dice que nos guía a toda verdad. El Espíritu de verdad que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Nos ilumina. ¿Cuántas veces necesitamos la iluminación del Señor, la revelación de Dios para ciertas cosas,
la dirección de Dios para tomar decisiones, nos ilumina mostrándonos la verdad, el camino a seguir, nos redarguye en nuestro corazón, muchas veces nos amonesta, somos amonestados por el Espíritu Santo, es algo personal, a veces la amonestación del Señor a no hacer lo que no corresponde, y también nos convence a nosotros, convence a los no convertidos, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es cuando oramos por ciertas personas que hacen mal o que toman malas decisiones que afectan a muchos, por nuestros gobernantes de todas las épocas y los que vendrán. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo los convenza de todo pecado, de justicia y de juicio, y también que ilumine sus mentes y sus corazones, como también a nosotros. Nosotros necesitamos ser convencidos, ser reprendidos, ser guiados, ser amonestados y ser inspirados por el Espíritu del Señor. En el Señor Jesucristo están depositadas todas nuestras fuerzas, es el depósito de nuestras vidas. Podemos, como dijo alguna vez alguien, me quedé sin nada, no tengo nada. Lo único que me queda es Cristo. Entonces tenés todo. Cristo es todo. Y no voy a hacer pasar a ninguna persona a cantar, pero hay una canción muy linda que dice algo así. En Cristo tengo todo, ¿no? Todo tengo en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Siempre nos da una salida, siempre nos da una palabra, siempre nos da una solución, siempre nos provee lo que necesitamos, a veces mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor Jesucristo es nuestro socorro siempre. Como lo fue para Pablo, es para nosotros. Nosotros tenemos que perseverar en Él. Todo se soluciona cuando confiamos en su palabra, confiamos en Él y estamos metidos en esto que es el pueblo de Dios. Todo lo podemos hacer en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Él nos fortalece por la palabra, por la iglesia y por el Espíritu Santo. Amén. Oramos. Te damos gracias, Padre Santo, por este hermoso tiempo que hemos vivido, un tiempo que hemos podido expresarte nuestra gratitud a través de la alabanza, de la adoración, de la oración, de la intercesión, de la comunicación de tu palabra, por este momento en que podemos estar con libertad, reunidos, sin presiones, sin amenazas. Gracias, Dios, gracias. Señor, queremos esta tarde pedirte que nos ayudes, Señor, a buscarte, a depositar toda nuestra confianza en ti en el tiempo de la prueba y a ser agradecidos en el tiempo de la abundancia, de la bonanza, en el tiempo en que tenemos plena salud y tenemos todos los recursos necesarios para la vida, en el tiempo que está nuestra familia a nuestro lado, que tenemos, Señor, un techo que nos cubre, un vehículo que nos traslada, alimento en nuestra mesa, hermanos que oran por nosotros, amigos. Te agradecemos, Dios, pero te pedimos la fuerza necesaria para el tiempo de la prueba, que podamos estar con esta misma confianza del apóstol Pablo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, bendice a mis hermanos cada día de esta semana ellos puedan y todos nosotros disfrutar de tu bendita presencia que nos trae bendición. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.